Buenos días, soy Paulina Granado Zambrano, la secretaria ejecutiva de la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones, AIOS, y también jefa de investigación de la Superintendencia de Pensiones de Chile. Entonces, ahora tengo el placer de presentarles a nuestra primera invitada del día de hoy, Laura Ripani, cuya presentación se titula ¿Cómo lograr la equidad en las pensiones? El género importa. Laura Ripani es jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Se especializa en el área de mercados laborales, con especial interés en la mejora de oportunidades laborales para todas las personas. Laura ha publicado extensamente en revistas académicas en las áreas de mercados laborales, educación y protección social. Con más de 20 años de experiencia, Laura ha desarrollado una amplia red de contactos internacionales en los sectores público, privado y académicos, transformándose en una líder de voz en el tema del futuro del trabajo. Antes de formar parte del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajó para el Banco Mundial en proyectos relacionados a pobreza y mercados laborales en América Latina y el Caribe. Cuenta con un doctorado y una maestría en economía de la Universidad de Illinois Champaign-Urbana y una licenciatura y maestría en economía de la Universidad Nacional de La Plata. Laura, adelante con tu presentación y cuando falten 2 minutos escucharás un sonido de campanita para avisarte del tiempo. Adelante. Muchísimas gracias, Paulina. Buenos días a todos y a todas. Buenas tardes, donde estén. Voy a compartir aquí mi pantalla para mostrarles esta presentación que haré el día de hoy y muchísimas gracias por la invitación. La presentación del día de hoy es acerca de la equidad de género en las pensiones. Como es bien sabido, a lo largo del ciclo de la vida laboral, las mujeres participan menos en el mercado de trabajo remunerado, devengan menos salarios y tienen menor acceso a empleos formales frente a lo observado en el caso de los hombres. Por esa razón, en la región las mujeres reciben menores pensiones cuando alcanzan la edad de retiro. Hoy esta conversación se ha intensificado debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en las brechas del mercado laboral. Este es un tema que nos preocupa muchísimo. Sabemos que el impacto ha sido muy fuerte en diferentes grados de desigualdad, incluyendo la de género. Entonces la pregunta que nos ocupa es ¿cómo se puede compensar esta brecha y qué ajustes se requieren en los actuales sistemas de pensiones para avanzar en esta dirección? Así que para esto quería dividir la agenda del día de hoy en 3 partes. La primera parte vamos a dedicarla a analizar los impactos de la pandemia en el mercado laboral, con especial énfasis en lo ocurrido en materia de brechas de género. La segunda parte enfocada en presentar las implicaciones que tiene este desempeño en el mercado laboral en la equidad de los sistemas de pensiones. Y la tercera, exponer algunas reflexiones para que los países de la región puedan encaminarse hacia la reducción de brechas de género en los sistemas de pensiones. Entonces, primero, en la primera parte vamos a hablar de los impactos de la pandemia en las brechas del mercado laboral. Lo que sabemos a partir de los datos de encuestas de hogares y también de los datos de la seguridad social, pero este gráfico refleja los datos de las encuestas de hogares, la pérdida de empleo en la región de América Latina y el Caribe ha sido dramática. En lo peor de la recesión se llegaron a perder hasta 30 millones de empleos, un 14% del empleo total. Hoy se ha logrado algo de recuperación, alrededor de la mitad de los trabajos, pero falta mucho por delante. Como podemos observar en el gráfico que muestra la evolución del empleo para 12 países de América Latina y el Caribe, la caída fue extremadamente fuerte hasta junio y julio del 2020 y luego comenzó a verse esa recuperación de la que hablaba. Sin embargo, esta evolución esconde grandes diferencias entre grupos poblacionales, entre ellos las mujeres. Ellas han perdido el empleo de manera desproporcionada. De febrero a julio de 2020 se perdió el 17% del empleo femenino comparado con el 12% del empleo masculino. Además, la recuperación del empleo femenino está siendo más lenta. A septiembre de 2021, la pérdida de empleo todavía ha sido mayor para las mujeres respecto a lo observado en el caso de los hombres. Datos preliminares indican que la pandemia de COVID-19 generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres.
Sabemos que previo a la pandemia se había avanzado en la región muy fuertemente en el crecimiento en la participación laboral femenina, y este retroceso es una gran pérdida para el avance de las mujeres en la región, en el mercado laboral. De hecho, la tasa global de participación de las mujeres cayó en promedio en 6,4 puntos porcentuales en 2020 respecto a 2019 en la región, mientras que la disminución para los hombres fue de 1,1 puntos porcentuales. Esto obedece a diferentes factores relacionados con los sectores en los que las mujeres trabajan, con una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, y con mayores brechas en habilidades digitales y uso de la tecnología. Y me voy a referir a estos tres factores en las siguientes slides. Con respecto al primer factor, los sectores más afectados por la pandemia fueron aquellos con alto porcentaje de empleo femenino, como es el caso del sector de alojamiento y los servicios de comida. Como muestra este gráfico, a nivel global, las mujeres representaban el 54% de los trabajos en alojamiento y servicios de comidas, versus el 39% de su participación promedio en la economía. El 43% de los puestos de trabajo en el comercio y el 46% en otros servicios, incluidos las artes, la recreación y la administración pública. Por lo tanto, esta alta participación en aquellos sectores que fueron más golpeados por la pandemia, por cuestiones de confinamiento y falta de apertura en términos de venta de servicios y también del turismo, ha afectado fuertemente a las mujeres en el mercado laboral. Entonces, lo que vemos es que los empleos de las mujeres corren un 19% más riesgo que los de los hombres de esa pérdida de empleo dada la distribución sectorial. Con respecto al segundo factor que mencionaba, que las mujeres en la región dedican más tiempo al trabajo doméstico y a los cuidados no remunerados, se observa que las mujeres en la región dedican el triple del tiempo que dedican los hombres al trabajo doméstico y cuidados no remunerados. De hecho, en todo el mundo las mujeres realizan la mayor parte del trabajo no remunerado en el hogar, pero en América Latina y el Caribe esta distribución de las tareas es aún más inequitativa. En nuestra región, en promedio, las mujeres realizan el 73% del trabajo no remunerado en el hogar, mientras que los hombres se encargan del 27% restante. A modo de comparación, en Suecia la contribución de las mujeres a las tareas domésticas y al cuidado de los niños es del 56%, y en los Estados Unidos el 62%. De hecho, la CEPAL estima que las mujeres en nuestra región trabajan alrededor de 54 horas a la semana, casi 3 horas más que los hombres. Sin embargo, solo 19 horas son remuneradas, es decir, solo el 35% del total del tiempo trabajado. Mientras que en el caso de los hombres, las horas remuneradas representan el 74% del total del tiempo trabajado. Y ahora nos vamos a referir al tercer factor que nos parece también muy importante dadas las características de la pandemia, donde hubo un aumento en el uso de los medios de digitalización, de la tecnología, para aumentar las oportunidades de empleo en el sector tecnológico. Y el tercer factor está asociado a que las mujeres enfrentan mayores brechas en habilidades digitales, en el uso de la tecnología, y ambas condiciones son críticas para recuperar y mejorar la calidad del empleo femenino. En este sentido, y de acuerdo a uno de los artículos de la serie del futuro del trabajo en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, las brechas de género en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación favorecen generalmente a los hombres. Y aquí hay evidencia para la región que resalta que las brechas van desde el 1% al 18% para algunos países. Y ahí lo podemos ver en el gráfico de la izquierda. Ahora bien, una vez que las mujeres y hombres tienen acceso a las tecnologías, se evidencia que las mujeres hacen un uso más limitado de los dispositivos digitales y de Internet, incluida la participación en la economía de plataformas digitales. Este rezago en las habilidades digitales básicas para acceder a estos empleos de mayor calidad que habíamos mencionado limita la posibilidad de obtener los beneficios que brinda la tecnología.
Y todo lo anterior agrava la brecha de ingresos existente. En el gráfico se observa que en la región los ingresos laborales de las mujeres son en promedio un 26% más bajos que los de los hombres. Las mayores brechas se observan en países como México, Perú y Paraguay, con valores de alrededor del 40%. Y esta brecha se traduce en significativas diferencias en los futuros ingresos de las mujeres al momento de jubilarse. Pues al ser los salarios menores, también lo son sus aportes a la seguridad social y por lo tanto su ahorro para la vejez. Todo lo anterior evidencia los problemas de equidad que enfrentan los mercados laborales de nuestra región. Y la preocupación es que esta inequidad en los mercados laborales de la región se traduce en inequidad en el acceso a los sistemas de pensiones. Entonces vamos a ver en esta segunda parte los mayores desafíos que se enfrentan en este sistema de pensiones. Las mujeres se enfrentan mayores desafíos en los sistemas de pensiones, tanto en la etapa de acumulación como en la etapa de desacumulación. Esto agrava los conocidos desafíos estructurales relacionados con la cobertura, el apoyo en la vejez para la gran mayoría de la población, en el aspecto de suficiencia, que es el monto de la pensión permita una vida digna en ese momento de la vida, y en las cuestiones de sostenibilidad, que los beneficios de la pensión puedan financiarse tanto en el presente como en el futuro. Ya vimos las cifras relacionadas con los menores salarios. Ahora veamos qué ocurre en materia de densidades de cotización. Varios estudios realizados en la región sobre densidades de cotización encuentran que las mujeres se concentran en los tramos de bajas densidades de cotización, mientras que una mayor cantidad de hombres se concentra en los tramos de densidad de cotización más altos. Las brechas en el indicador de densidad están en el rango del 5 al 15%. Y algunos factores que explican estos resultados son algunos de los que se mencionaban anteriormente, pero que vale la pena enfatizar. Y tienen que ver con cuestiones de calidad y participación en el mercado laboral. Por un lado, periodos más prolongados de inactividad laboral. Por otro lado, mayor participación en el empleo informal. Y por otro lado, mayor participación en lo que es el trabajo a tiempo parcial. En cuanto al tema de trabajo parcial, las mujeres participan con una mayor proporción en trabajos de tiempo parcial comparado con los hombres. En los países de la OCDE, como podemos ver en el gráfico en promedio, el 25% de las mujeres ocupadas tenían un trabajo a tiempo parcial en 2019, en comparación con el 7% de los hombres. En nuestra región vemos diferencias marcadas en países como Costa Rica, donde 31% de las mujeres ocupadas están ocupadas en trabajos de tiempo parcial, versus el 11% de los hombres. Y también vemos diferencias marcadas en países como Colombia, que presentan porcentajes del 27% en las mujeres comparado con 9% en los hombres. Esto puede aumentar la desigualdad de género y hacer que las mujeres sean menos independientes al ubicarse en trabajos con salarios más bajos y también que tengan menor perspectiva en el mercado laboral como en términos de trayectorias laborales. Esa participación podría aumentar a medida que los mercados laborales recompensen de manera desproporcionada a quienes desean y pueden trabajar todas las horas posibles, que en su mayoría son hombres. En la etapa de desacumulación, como es bien conocido, las mujeres enfrentan una mayor longevidad. De hecho, de acuerdo con las cifras de Naciones Unidas, en nuestra región las mujeres de 60 años tienen una esperanza de vida de 23 años adicionales, mientras que los hombres tienen una esperanza adicional de 20 años. Y lo anterior se suma a los desafíos estructurales de aspectos que mencionamos antes, que son los de cobertura, suficiencia y sostenibilidad. En materia de cobertura, el gráfico de la izquierda muestra que hay una mayor concentración en los hombres. De hecho, en promedio, solo el 32% de las mujeres mayores de 65 años de edad en la región tienen una pensión contributiva.
Este porcentaje es inferior al 41% que se observa en el caso de los hombres. Es decir, tenemos una brecha cercana al 9%. Y en el gráfico de la derecha vemos que dicha brecha trata de compensarse con la cobertura de las pensiones no contributivas, las cuales están más concentradas en las mujeres. Sin embargo, lo que vemos en este caso es que la brecha de favor de las mujeres es solo del 4%, o sea, no llega a compensar las pérdidas que se tienen por el lado contributivo. Con relación a los montos de las pensiones contributivas, en los últimos años se ha visto una disminución de la brecha de género hacia valores promedio de 19% en el quinquenio 2015-2019. Sin embargo, la persistencia de diferencias salariales y la menor participación laboral femenina en actividades remuneradas no permitirá erradicar esos contrastes en los montos de pensión por retiro. En varios países de América Latina existen edades de jubilación diferenciadas para mujeres y hombres. Este es otro aspecto que parece sumamente importante. Esto implica que las mujeres se pensionan a edades más tempranas, pese a que tienen una mayor expectativa de vida, tal como lo vimos anteriormente. Esta situación agrava los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, pues implica mayores subsidios de pensiones y desafíos a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Y aquí podemos ver los datos de edad de retiro para distintos países de la región, con las diferencias que se observaban entre hombres y mujeres. Y por último, para terminar la presentación, queremos presentar algunas reflexiones para América Latina y el Caribe. La primera, hay 3 conclusiones que querría presentar. Una, que reducir las brechas de género en las pensiones pasa antes que nada por remediar las brechas del mercado laboral en términos de género. Sin disminuir las brechas de género en el mercado laboral no se puede tener un sistema de pensiones que sea equitativo. Y para ello debemos aumentar el empleo femenino de calidad, atacando restricciones que limitan la participación y el acceso a ese empleo de calidad. Algunos de los temas donde debemos trabajar más en la región es en el tema de, por ejemplo, arreglos de trabajo flexibles. Y ahí hay un trabajo importante en términos de revisar la legislación laboral y las regulaciones laborales, donde haya un contrato social o un diálogo social que permita las opiniones de tanto del sector público como del sector privado en este tema. Un segundo aspecto importantísimo son las políticas de cuidado. Para que las mujeres puedan acceder más al mercado laboral, tiene que resolver restricciones que tienen que ver con el cuidado de niños y adultos mayores, ya que como vimos anteriormente, gran parte de este cuidado recae aún en las mujeres. Y por último, las inversiones en capacidades, para que las mujeres puedan acceder de mayor manera o en mayor medida a los empleos de calidad que se están abriendo. Más que nada, como observamos anteriormente, tenemos que disminuir estas brechas que existen en habilidades digitales, de tal manera que permitan a las mujeres obtener estos empleos que se están abriendo cada vez más en las áreas tecnológicas. Y lo anterior debiera ir acompañado por acciones que lleven a una pronta reducción en las brechas de género en el sector, en los sistemas de pensiones. Una es flexibilizar los sistemas para habilitar la contribución de trabajadores de bajos ingresos y de tiempo parcial, como es el caso de muchas mujeres. Una segunda estrategia dentro de lo que son los sistemas de pensiones es implementar estrategias de promoción del ahorro pensional a través de herramientas tecnológicas y la aplicación de teorías de economía del comportamiento. La mezcla de los conceptos financieros con la psicología que conforman estas teorías de economía del comportamiento van a ser una pieza clave a la hora de diseñar incentivos amigables. Y aquí los invito a visitar el Laboratorio de Ahorro para el Retiro, que es un proyecto que ha llevado el BID por varios años, que tiene varios aprendizajes acerca de cómo promover el uso de estos incentivos amigables. Y por último, diseñar políticas de jubilación neutrales en cuanto al género.
Esto incluye medidas como garantizar que mujeres y hombres con el mismo ahorro previsional reciban la misma pensión, o también promover subsidios directos para mujeres de acuerdo con el número de hijos. Para terminar la presentación me gustaría mencionar algo que es importante destacar y que nos permitirá avanzar en tema de equidad de género en los sistemas de pensiones. Y es que necesitamos sistemas de aseguramiento que sean adecuados y equitativos y sostenibles para todos. Y esto pasa por trabajar en temas clave, como son la implementación de reformas complejas. Esto sabemos que no son temas fáciles. En todos estos 3 días del seminario estamos aprendiendo esto. Son temas complejos y hay que atacarlos con la complejidad que tienen. El acceso y la formalización, accediendo a la protección, así como impulsando una mayor formalización de la mano de obra para que se pueda tener una amplia cobertura de las personas. Y por último, la institucionalidad de los sistemas de pensiones es sumamente importante. Debemos apoyar a las instituciones de pensiones para que puedan ser suficientemente fuertes para enfrentar los desafíos que tenemos. Así que esta última parte de institucionalidad de los sistemas de pensiones, creo que es importante destacar que la digitalización de los sistemas es sumamente importante y es algo en lo que el banco está dando mucho apoyo a varios países de la región. Así que con esto voy a terminar la presentación, creo que un poco antes del tiempo previsto, para dejar espacio para si hay preguntas o consultas de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por la excelente presentación. La verdad es que dejas muchas cosas importantes que nos gustaría discutir respecto de la desigualdad de género. Hemos recibido, la verdad, bastantes preguntas, así que voy a tratar de canalizarlas en algunos temas que podrían ser importantes. Lo primero que te queremos preguntar es que efectivamente no mostraste nada que tenga que ver con la desigualdad en la edad. Nos imaginamos que si bien las mujeres como grupo fueron más afectadas durante la pandemia, es distinta la política pública que habría que aplicar a las mujeres jóvenes, por ejemplo, que tiene mucho que ver con lo que has dicho de mejorar el acceso al mercado laboral y las discrepancias que se producen en el ciclo de vida laboral, respecto de mujeres que ya están en la segunda mitad del ciclo, digamos, mayores de 50 o cercanas ya a la edad de jubilación, en que recibieron este enorme shock por el COVID, y es bien distinto lo que tendríamos que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿qué recomendarías para hacer para este choque específico a las mujeres que están prontas a jubilarse y que van a acarrear con esta, sobre todo en sistemas de contribución definida, en que por este shock van a tener un ingreso más bajo, van a tener un ahorro más bajo? Sí. Dependerá, como vimos, el tema de resolver las cuestiones del mercado laboral es sumamente importante para el tema de pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tratar de reincorporar a la mujer en el mercado de trabajo con el empleo de la mayor calidad posible, ¿no? Eso sí, eso es fundamental. Cuando vemos a las mujeres que están todavía en edad temprana, digamos, en el mercado laboral, las cuestiones de resolver la inversión en capacidades, en habilidades, para que ellas se puedan integrar de la manera más efectiva y rápida en la mejor trayectoria laboral es fundamental. Pero después cuando ya llegamos a los 50 o más, digamos, tenemos que ver entonces si se puede seguir invirtiendo en reskilling, o sea, resolverlo de nuevo el tema de las habilidades para que se puedan reincorporar más rápido al mercado de trabajo. Y si, por ejemplo, lo hicieran en forma independiente y no sería forma dependiente, que puedan promoverse el ahorro previsional, ¿no? Por eso es que en la presentación no se hablaba solamente de corregir las cuestiones del sistema contributivo y de las mujeres que trabajan directamente asociadas al mercado formal, sino también que si trabajan de manera independiente puedan hacer ahorros de forma independiente. Y para eso, lo que comentábamos acerca de buscar estos nudges, ¿no? Estas formas de incentivar
a que las personas independientes ahorren es muy importante. Así que en cualquier espectro que estén trabajando, sea formal o informal, tratar de mejorar los ingresos a través de un mejor empleo de mayor calidad, con mayores habilidades para que las mujeres se inserten en esos empleos. Y también motivar a que las personas que trabajan de forma independiente hagan sus contribuciones y generen ahorro para la vejez es sumamente importante. Así que en todos los aspectos hay que tener esa visión de que ya no todos trabajamos de 9 a 6 todos los días a la semana, sino que hay distintas formas de trabajo, pero que en todo momento todas las personas tienen que pensar en ahorrar para la vejez. Es sumamente importante, y para las mujeres, como mostramos anteriormente, es sumamente importante tener esa conciencia y apoyar desde el sector público también con herramientas para que se pueda hacer ese ahorro, ¿no? Muy bien. Tomo dos preguntas ahora que tienen que ver con igualar pensiones de hombres y mujeres. Una de las formas que tú has propuesto, que tú comentaste, que tendría que ver, por ejemplo, con tablas de mortalidad unisex. A ver, te la leo mejor para que... ya, por ejemplo, esta pregunta nos llega desde los usuarios. En el debate sobre sistemas de pensiones en Chile se ha propuesto avanzar a una pensión básica universal. ¿Corrige en parte la desigualdad de género en acceso a prestaciones uniformes? Eso por un lado. Sí. Y lo otro que tendría que ver con esto también, que quería presentártelo en la misma pregunta, es si es que hubiese en sistemas de contribución definida, si tuviésemos tablas unisex, ¿quién paga el déficit que se produce por tener expectativas de vida para mujeres que no son las efectivas, que tienen una tabla de mortalidad? Sí, con respecto a la pensión básica universal, yo creo que sí, podría ser un avance, ¿no? Así como cuando hablábamos del tema de pensiones no contributivas, ¿no? Tratar de ver de que las personas alcancen a tener un ingreso en la vejez, nos parece sumamente importante. Como se mencionó anteriormente, no, muchas mujeres no llegan a la pensión básica universal por cuestiones de que el trabajo, mucho del trabajo que hacen es no remunerado, y por lo tanto no llegan a hacer una contribución a la seguridad social, pero sí ese trabajo se ha realizado, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa compensación que el Estado está haciendo dentro del sistema de pensiones para otorgar una pensión básica universal me parece como algo importante e interesante desde el punto de vista de lo que mencionaba el colega de Chile, ¿no? En cuanto al déficit, esas cuestiones de quién paga, la verdad siempre son difíciles de responder, porque dependerá del país, del sistema tributario, de cómo es el contrato social un poco de cada uno de los países. Para que se hagan esas compensaciones, lo va a resolver cada uno de los países en particular, ¿no? Si es con impuestos generales, si se busca la forma en que se hacen esas compensaciones al interior de los sistemas de pensiones que son suficientemente fuertes en términos financieros, eso sería ideal, pero muchas veces esto no ocurre y se tiene que recurrir a otros sistemas de impuestos que están por fuera de las contribuciones de la seguridad social realmente. Pero como dije, eso es específico a cada país, y cada país lo resuelve de la mejor manera. Así que no hay una respuesta única a quién paga, digamos, esas compensaciones internas que se tienen que hacer para compensar a las mujeres y mejorar la equidad de los sistemas. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué opina de ajustes a los esquemas pensionales en los que los propios sistemas o el Estado compensan a mujeres con aportes a pensiones mientras las mujeres están al cuidado de los hijos recién nacidos, por ejemplo? Sí, gracias por esa pregunta. Eso a mí me parece que es positivo, y muchos países de Europa, de hecho, lo están implementando, muchos países están compensando, entonces, por ese cuidado de los hijos, que es obviamente un beneficio a nivel social, ¿no? Y reconociendo, como decía anteriormente, que
el componente de trabajo no remunerado dentro del total de horas trabajadas de las mujeres existe, ¿no? Y ese reconocimiento de ese trabajo me parece importante, ¿no? Y por lo tanto que se empiecen a introducir en la región estos aprendizajes que se tienen por parte de países de Europa de este reconocimiento del trabajo no remunerado y de la crianza de los niños, etcétera, etcétera, me parece algo positivo. Desde ya que en no muchos países de la región se está haciendo ese reconocimiento, digamos, sería como un aprendizaje para la región también, cómo se pueden introducir, cuáles son los alcances que se pueden dar, por qué cantidad de hijos se podrían dar esos beneficios, cuál es el límite, etcétera, etcétera. Eso también son decisiones que cada uno de los sistemas tiene que hacer de acuerdo también a la fortaleza financiera que tienen los sistemas. Como dije anteriormente, no hay que tampoco ser naif de alguna manera de pensar que uno puede hacer todo lo que querría en términos de aumentar el tema de equidad de género en los sistemas de pensiones. Hay limitantes que son financieras y que hay que reconocer, pero al menos intentar, yo creo, n- empezar como un poco investigar cómo funcionan, experimentar, y de acuerdo a los resultados que surgen de los análisis posteriores se verá si se expande o no uno de estos mecanismos. Ahí está, es el mute, creo. Bueno, yo no te escucho. Es verdad. Ahí. Perdona, ¿tienes algunos ejemplos de países que hayan implementado medidas en esta línea? Sí, como decía, muchos países nórdicos, por ejemplo, en Europa, han implementado este tipo de mecanismos que, como decía, son bastante originales, y sabemos que el tema de equidad de género ha sido siempre una prioridad de estos países nórdicos, ¿no? Pero yo lo veo este, con mucha atención. Me parece que hay que aprender de estos países, y tratar de ver cómo han resultado también después en términos de tener una población cubierta en la vejez y especialmente de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante ver las lecciones aprendidas y no siempre es copiar y pegar, sino también ver cómo se aplica a cada uno de los países de la región, que son totalmente diferentes, con distintos niveles de informalidad laboral. Entonces no va a ser lo mismo como uno puede aplicar este tipo de medidas en países como Bolivia o Guatemala, que si uno compara con Argentina, Chile o Brasil, ¿no? Sí, mira, me conecto con una pregunta que tenemos de nuestra audiencia. Dice, de acuerdo al gráfico presentado, Brasil, Perú y Argentina tienen las menores brechas Ujú. en la región. ¿Qué estarán haciendo bien estos países respecto de los que estaban más abajo? Sí, como recién estaba mencionando, ¿no? Quizás aspectos estructurales del mercado laboral, como tienen que ver con una mayor formalidad de la mano de obra, donde las mujeres y los hombres participan en el mercado laboral, digamos, obteniendo los beneficios que tiene esa mayor formalización de la mano de obra, puede ser algo que impacta positivamente en esto de las brechas, comparado con países como los que mencionaba recién, que tienen unos mayores grados de informalidad laboral y por lo tanto quizás hay mayor participación de las mujeres en esos mercados informales. Como sabemos, muchas mujeres participan en el mercado laboral informal, entonces se aumentan esas brechas, pero eso es una pista, pero no sé si habría que ahondar más en los detalles de esas diferencias. Quedándonos un poco en la diferencia de roles en cuanto al cuidado doméstico, a las labores del hogar. Tenemos un tema histórico que tiene que ver con, y probablemente las generaciones mayores o las cohortes de años anteriores tienen esta separación de roles mucho más marcado que las generaciones más jóvenes. Ujú. Pero tenemos un tema en la región, sin duda, de diferencia Sí. evidente de cuál es el cuidado doméstico. Mostraste un gráfico muy interesante que tenía que ver con la proporción de trabajo doméstico no remunerado que las mujeres cargamos respecto de los hombres.
ahí uno no quisiera que fuese al revés tampoco, o que se igualara de mala forma, digamos, que también los hombres tengan una alta proporción de trabajo doméstico no remunerado. ¿Qué políticas ves que pueden hacer? Primero, que cambie el paradigma, digamos, que yo creo que eso sin duda hemos avanzado en los últimos 30 años. No, no creo que no. Yo pienso en mi marido comparado con mi abuelo, o sea, no, no hay comparación. Pero ¿qué se podría hacer más efectivamente? Porque ahí lo que uno querría, me imagino yo, es que tanto mujeres como hombres, además de que esté equiparado el trabajo doméstico, hagamos, o sea, sea poco y no sé si sea remunerado, pero que sea poca la proporción no remunerada. Ujú. Eh, y también me imagino se mezcla con lo que tiene que ver con trabajadores de casa particular, Sí. que en la región también es un tema importante. Sabemos en la literatura de género es importante todo lo que tiene que ver con transferencias de ese tipo. Entonces, si puedes desarrollar un poquito en ese aspecto. Sí, excelente. Paulina, mira, yo creo que lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Lo importante es tener acceso a servicios de cuidado de calidad, tanto de niños como de adultos mayores. Sabemos que no es todo el tema de crianza de niños, sino también es cuidado de adultos mayores y cada vez más con una población en la región que está envejeciendo a tasas más altas que en el pasado, ¿no? Eh, entonces, promover estos servicios de cuidado de calidad accesibles a la mayoría de la población es un desafío muy, muy importante en la región y creo que es una cuenta pendiente un poco de todos los países de hacer esta inversión, que es un bien social realmente, tanto para hombres como para mujeres. Yo creo que si se libera un poco esa restricción, si se este, puede brindar a la población estos servicios de cuidado de calidad, puede aumentar la felicidad en el hogar, puede aumentar la participación laboral femenina para aquellas mujeres que no trabajan porque no pueden liberar esa restricción, digamos, pero también para los hombres poder participar tranquilamente de las actividades laborales mientras están sus niños bien cuidados y sus padres también, en caso que o tíos o abuelos o lo que sea, estén también bien cuidados en centros de cuidado de calidad. Eso me parece una política sumamente importante. Como tú decías, a veces se hace mucho foco en políticas de cuidado para que las mujeres trabajen, pero también tiene que ser políticas de cuidado para que todos los trabajadores trabajen de forma tranquila y segura mientras la familia está bien cuidada, ¿no? Y también no solamente pasa por centros de cuidado, sino distintas modalidades de cuidado infantil también, ¿no? Pueden ser arreglos comunitarios, pueden ser personas en casa de familia también que hagan ese cuidado a nivel de las casas en particular. Siempre que se trate también de promover que todas las personas que trabajan en el sector de cuidado también tengan buenas condiciones laborales, ¿no? Que tengan contribuciones a la seguridad social, que tengan su seguro de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también, como tú decías, es algo que debemos seguir avanzando en la región, ¿no? Tratar eh, de proveer o de apoyar a las personas del sector de cuidado para que tengan trabajos de mayor calidad. Eso es muy importante. Sí, bueno, nuevamente el tema de financiamiento de este tipo de políticas Mm, surge como muy relevante. mm. Ya dijiste que depende de la realidad de cada país, Sí. pero ¿habrá algo que podamos hacer diferente que tenga que ver con tener porque todo lo que estás diciendo tiene que ver con estados más Mm, fuertes, en que ujú. tengamos una red social de servicios sociales que sea más universal y asequible. No sé si financiamiento que tengan que ver con iniciativas del sector privado, con nuestros Ujú. países no son tan conectados tan fuertes todavía, o no sé si van a hacerlo algún día, Sí, pero eso es importante también, el tema de financiamiento. Si pudieras desarrollar, y ya estamos en los últimos minutos sí. de nuestra sesión. Mira, Paulina, lo que creo es que hay que evaluar todas las posibilidades de financiamiento y todas las colaboraciones públicos-privadas que se puedan obtener. Por eso también mencionaba lo de los servicios comunitarios. En el caso de algunas localidades, algunas regiones donde
digamos, la comunidad, las personas se pueden apoyar para que distintas personas en la comunidad puedan salir a trabajar. Hay experiencias exitosas de arreglos comunitarios para el cuidado, ¿no? Y eso, digamos, no es un programa del Estado per se, digamos, que está financiando con impuestos, por ejemplo, públicos, la provisión de los servicios de cuidado. Pero después, siempre, más allá de expandir la torta, digamos, también está en cómo se usa el pastel, ¿no? Entonces, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y todo lo que se pueda liberar en términos de mejorar la eficiencia para poder atender estos temas es sumamente importante. Y después siempre, como dije, esto de la cuenta pendiente un poco de los países de la región, del tema de desarrollo infantil temprano, es algo que quizás en el pasado no se le puso suficientemente atención y se le puso atención a otros temas que también son importantes, pero es como se divide entonces las cuentas públicas en distintos temas. Y creo que este tema se le ha prestado poca atención, pero es sumamente importante quizás revertir las prioridades, o no revertir, ajustar las prioridades y hacer espacio para esta inversión, que es sumamente importante, ¿no? Y como sabemos, es de las fuentes que todos conocemos, fuentes de recursos públicos, pero, o sea, reducir ineficiencias básicamente sería buscar arreglos comunitarios y público-privados que nos puedan apoyar y también quizás ampliar los recursos que se usan para este sector que anteriormente quizás no fue priorizado, con la importancia que tiene, ¿no?